Así es, Efraín, por supuesto. Y vamos a ir avanzando con esta segunda jornada de tarde y vamos a dar el pase. ¿Qué te parece si presentas a estas majestuosas personas que nos acompañan? Adelante con este panel para presentar, por favor. Te doy la palabra, mi querido amigo Efraín. Claro que sí. Bueno, miren, y ya para prácticamente vamos cerrando nuestra jornada de hoy, abordaremos el eje de redarquías integradoras y sostenibilidad. Por cierto, ¿usted es un líder redárquico? Habría que preguntarlo. Veamos cuál es el abordaje que le darán nuestros siguientes especialistas en este importante panel que se llama Comunicación Interna, el camino hacia la redarquía y la sostenibilidad en las organizaciones, que será moderado desde Venezuela por la doctora Agribalca Canelón, directora de la Maestría en Comunicación Estratégica, integrante del Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa y organizacional psico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, una universidad súper prestigiosa desde Colombia, junto a la doctora Susana Miquel, vicedecana del grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Jaume I desde España. La maestra Aide Guzmán, directora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, vicepresidenta internacional de FISEC, presidenta de RECOR, docente, investigadora y consultora desde Colombia, y la doctora Magda Rivero, miembro de CINTE, miembro Red LACO, docente e investigadora de la Universidad La Salle, Cancún, desde Cuba. Así es que en este panel, pues tendremos este lujo de contar una vez más con la maravillosa presencia de mujeres muy preparadas, pero sobre todo que nos regalan el conocimiento a través de los procesos de investigación. Muy bienvenidas todas ustedes. Esta es su casa, el CONCIM 2021. Muy buenas tardes, agradecida pues con el comité organizador de CONCIN, de esta edición 2021 del CONCIN, muy especialmente con la doctora Janine Rincón, y pues agradecida por supuesto con todo el público que nos acompaña, que tiene la generosidad de brindarnos pues su tiempo en esta gran fiesta de la comunicación interna. Voy a tener pues el honor, ¿sí?, de pues moderar este panel, el panel 4, que lleva por título Comunicación Interna, el camino hacia la redarquía y la sostenibilidad de las organizaciones. Vamos a hablar de redarquía, un concepto que define un nuevo orden emergente en el ámbito de las organizaciones, un término prácticamente inédito que refleja la estructura organizacional y un nuevo modelo de trabajo basado en la confianza, el compromiso, la transparencia, la creatividad y la innovación para la creación de valor a partir de redes de colaboración. Es un concepto que remite sin duda a un cambio en el entendimiento del poder y de la autoridad sustentado tradicionalmente en la jerarquía y la cadena de mando entre superiores y subordinados. Pero tenemos la fortuna de abordar este concepto no en cualquier momento, sino en un momento en el que la coyuntura generada por el COVID-19 encarna un punto de inflexión, sin duda alguna, pero también una gran oportunidad para desarrollar capacidades diferenciales que se traduzcan en el mejoramiento y la humanización de la gestión de las organizaciones. En este sentido, pues sin lugar pues a ningún cuestionamiento, la sostenibilidad está presente, ¿sí?, junto a ese concepto de la redarquía, muy asociado a ese concepto de la redarquía está el concepto de la sostenibilidad como eje central que guía las contribuciones, alineado por supuesto a los principios del Pacto Mundial, la declaración de la Agenda 2030 y por supuesto los objetivos de desarrollo sostenible, en tanto hojas de ruta de cara a las estrategias que han de formular e implementar
las administraciones públicas, las empresas y la sociedad civil. Entonces vamos a hablar de un nuevo modelo de organización que, digamos, demanda, reclama o trae consigo un nuevo modelo de comunicación que consiste, ¿sí?, como su mismo nombre lo indica, redarquía, ¿sí?, identificar enlaces entre los nodos personas al mismo tiempo que crear oportunidades y espacios adecuados para conversaciones transformadoras en una red de agentes para la construcción colectiva. Y, digamos, para desarrollar esta conversación, como bien pues ya lo anunciaron, ¿sí? Vamos a contar pues con la participación de 3 maravillosas académicas, investigadoras y profesionales. Susana Miguel Segarra, vicedecana de grado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Jaume I de Castellón, España. La profesora Aide Guzmán Ramírez, directora de la maestría en Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda y además vicepresidenta internacional del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación FISEC y presidenta de la Red Académica de Comunicación en las Organizaciones RECOR en Colombia, y la profesora pues Magda Rivero, miembro de la cátedra itinerante de la nueva teoría estratégica de la Red Latinoamericana de Investigación en Comunicación Organizacional, de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales de Comunicación Organizacional, de la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano, de la Red Mundial de Comunicación Organizacional y de la Organización Mundial del Protocolo. Para guiar, ¿sí?, y tener un hilo conductor para esta conversación, vamos a, digamos, apoyarnos en 3 preguntas, en una batería de 3 preguntas que, por supuesto, vamos a ir enunciando cada una de esas preguntas y vamos a dejar, pues, en el uso de la palabra a cada una de nuestras invitadas participantes en el panel. Y pues para comenzar a hablar ya sin mayor preámbulo sobre la redarquía, vamos a pues enunciar esa primera pregunta. ¿Cuáles son, a juicio pues de nuestras profesoras participantes, cuáles son las implicaciones en términos de desafíos, en términos de oportunidades que el modelo de redarquía, esa conexión entre nodos, implica o trae consigo para la comunicación interna, ¿sí? Y qué supone para el comunicador en las organizaciones, digamos, este nuevo modelo de organización? Vamos a comenzar con la profesora Susana Miguel. Hola, muy buenas tardes. Buenas noches con 7 horas de diferencia desde España. En primer lugar, quiero felicitar a la organización del Congreso por este magnífico Congreso y por la oportunidad que Janine Rincón, mi queridísima Janine, me ha dado de participar en este panel con estas magníficas y prestigiosas académicas que comparto el panel. Bueno, yo para intentar dar respuesta a esta primera pregunta, sí que quiero comentar que yo previamente no había trabajado con el término redarquía. Es un término que yo desconocía y lógicamente tuve que ahondar, pero también por otro lado nos dimos cuenta, o lo hemos comentado previamente con las compañeras del panel, que qué mejor momento, qué mejor lugar que un congreso para hablar de tendencias, de novedades, para irrumpir con estos conceptos que son nuevos y que después de la magnífica intervención, magnífica, del profesor Mariano Baruso, pues tiene incluso más sentido que hablemos de redarquía. ¿Por qué hablemos de redarquía? Porque estamos hablando de una nueva relación que surge fruto de las posibilidades que nos genera la digitalización y que con la pandemia se ha acelerado, se ha potenciado muchísimo. Cuando hemos estado, porque ahora en España ya no estamos en casa, pero hasta hace poquito sí lo hemos estado, cuando hemos estado en nuestras casas hemos utilizado
plataformas colaborativas y las empresas, los diferentes departamentos, las diferentes organizaciones, hemos puesto el foco en poner solución, en buscar solución a todo lo que estaba aconteciendo, y hemos encontrado de manera colaborativa resultados para dar respuesta a unas necesidades que ni siquiera conocíamos. Esto que se ha acelerado con la pandemia y que forma parte de esa redarquía, porque entre todos, de manera colaborativa y gracias a la digitalización hemos conseguido, me plantea a la vez una pregunta que yo me hacía también con la comunicación interna. Y la pregunta es, en el punto álgido de la pandemia, el foco de las empresas era las personas y el foco a la hora de abordar colaborativamente los trabajos también estaban puestos en la pandemia. Pero ¿qué pasará ahora? ¿Qué pasará cuando volvamos a la nueva normalidad? Porque no le podemos llamar ni siquiera nueva normalidad. Escribí en La Vanguardia, o participé en un artículo en el que titulaban ¿quedarán llamas, o brazos o cenizas? Pues aquí me pregunto lo mismo. ¿La comunicación interna después de la pandemia volverá al lugar relegado donde ha estado hasta ahora? ¿O realmente las empresas se darán cuenta de la importancia y el valor que tiene la comunicación interna? Lo mismo ocurre con la redarquía, al menos desde mi punto de vista. Hemos trabajado, colaborado a través de unas redes que han fomentado y han facilitado la escucha, que han permitido trabajar grupos heterogéneos, que han permitido que haya diversidad, que han permitido innovación, creatividad. Pero todo esto que nos ha permitido la redarquía, en el momento que volvamos a nuestros puestos de trabajo, ¿están preparadas las empresas? ¿Estamos preparadas las empresas para llevarlo a cabo? ¿Estarán dispuestos los, no voy a decir líderes, pero sí lo voy a decir por la conferencia previa del profesor Mariano Baruso, pero sí los máximos responsables estarán dispuestos a abrir esa colaboración en el liderazgo? Pues sinceramente considero que las empresas de nueva creación lo van a tener más sencillo, que tienen que estar continuamente adaptándonos a esos cambios, pero creo que para nosotros será suficiente con que las bases de esa redarquía, que son la escucha y la colaboración, empecemos a adoptarla como algo que es posible en las empresas y que seamos capaces desde los departamentos de comunicación interna de escuchar, de colaborar, pero que los altos directivos también nos permitan dar respuesta y dar feedback a esa escucha, porque tan malo es no escuchar como escuchar y no dar respuesta a esas cuestiones que nos plantean nuestros colaboradores internos. Entonces, me parece que es un tema muy interesante, que tenemos que introducirlo para avanzar, pero sinceramente, desde mi punto de vista, creo que nos queda mucho por hacer y ojalá la pandemia haya marcado este punto de inflexión en el que nos apoyemos efectivamente en eso, en la escucha y en la colaboración. Muchas gracias, profesora Susana, y sin duda, sí, digamos, abrir este espacio y el panel ya es un primer paso, sí, de cara, digamos, a iniciar, pues, la reflexión y, por supuesto, cultivarla sosteniblemente en el tiempo y, pues, ir incorporando, digamos, quizás este tema que producto de la misma coyuntura, pues entró a las primeras en la agenda corporativa, pues podamos ir sistematizando y documentando experiencias y sobre esa base, pues dándole un sustrato, digamos, teórico, conceptual pues al término, ¿no? Seguimos, continuamos entonces con la profesora Aide. Uy, Aide, el micrófono, creo que está, ahora sí te tenemos con nosotros. Pasa con frecuencia, ¿no? Sí, señora. Gracias, Agnibalca. Bueno, pues en principio buenas tardes para todos y agradezco la invitación a este gran certamen en donde se están debatiendo temas de toda actualidad y de todo el interés para quienes vivimos en el mundo de la comunicación. Una felicitación a Yanir Rincón, a Saci Chagoya y a todo el grupo que ha hecho posible la realización de este evento.
Aribaica, para dar respuesta a la pregunta formulada, quiero hacer unas precisiones iniciales a manera de contexto para entender el concepto de jerarquía en toda su dimensión. Este concepto fue definido por primera vez hace 10 años, pues lo podemos mirar como hace poco tiempo, es decir, podemos relativizar el tiempo allí. Fue definido por José Cabrera, que es un español emprendedor, que tuvo como punto de partida un modelo organizativo de las comunidades de desarrolladoras de software libre, esas comunidades que son capaces de organizarse y de crear productos y servicios extremadamente complejos y sofisticados sin una estructura jerárquica tradicional. Pues esto para entender cuál es el origen de su concepto, porque con la jerarquía, José Cabrera ha intentado sintetizar el funcionamiento y las propiedades de las nuevas estructuras en red que son típicas de la colaboración masiva y que indudablemente involucran también a la inteligencia colectiva. En Latinoamérica, este concepto fue desarrollado y fue introducido en el marco de un gran tema que es la gestión del talento. Y fue introducido por Marcelo Márquez, que es profesor de una universidad de Argentina, que es la Universidad Nacional de Comahue. Entonces, así vemos cómo se orienta el tema de la jerarquía, que tiene unos principios y unas características especiales. Por ejemplo, la plantean como un modelo de organización del trabajo, que ya lo decían antes, colaborativo, en red, una red abierta, transparente, basada en la confianza y donde cualquier persona, independientemente de la posición que ocupe en el organigrama, puede tomar la iniciativa y puede innovar. Pero este no es un modelo nuevo, porque bien sabemos que hay empresas líderes globalmente como Google, Apple, Microsoft, Amazon, 3M también la han implementado desde hace varios años. Y como bien decía Susana, la pandemia ha llevado a que distintas organizaciones hayan cambiado su modelo de trabajo tradicional por uno en red, prácticamente de un día para otro, porque pues fue una situación obligada, indudablemente. Y ahora ya ninguna de ellas quiere renunciar a lo que han descubierto, es decir, a la riqueza que hay ese trabajo colaborativo en red. Y hay dos aspectos que son la adaptación y la innovación, que fueron determinantes para que pudieran llegar a estos cambios. Y la innovación y la adaptación son determinantes también en este tema que estamos desarrollando, en el tema de la jerarquía. En la jerarquía no hay un jefe que le dice a uno lo que tiene que hacer, sino que es el propio equipo que de una forma colaborativa distribuye los roles y distribuye sus tareas. Entonces, el propósito de la jerarquía es coordinar la actividad humana con poco o ningún control de arriba hacia abajo, haciendo de la innovación y del liderazgo el trabajo de todo el grupo, de todo el equipo. Entonces, ¿cómo se advierte? Este no es un modelo que puede operar solo. Las empresas, las organizaciones en general tendrán éxito en este propósito si son capaces de establecerse como organizaciones duales, es decir, que tengan dos estructuras. Una que es la estructura jerárquica como garante de qué? Garante de organización, de control, de dirección, y por otro lado la jerarquía como un motor de colaboración, de autonomía, de co-creación y de confianza también. Pero como en muchas otras situaciones y circunstancias, establecer la jerarquía es una decisión, es un lineamiento organizacional que no depende del área de comunicaciones, pero si llega a instaurarse comunicaciones como desafío y como reto, tendrá que ser muy estratégica y tendrá que ser muy creativa para acompañar procesos como qué, como actualizar la visión de la organización y comunicarla, que la visión tiene que cambiar, la misión también tendría que cambiar. Otro aspecto y otro proceso es involucrar a la organización, y eso implica adoptar una nueva cultura o por lo menos implementar todos estos aspectos del nuevo modelo organizacional, que sería el de la jerarquía, ¿cierto? Y esa cultura en términos de qué? De colaboración, de una participación muy activa. Otro proceso sería establecer las redes colaborativas, crear una hoja de ruta digital. Y algo muy importante es sostener esa transformación.
y se sostiene esa transformación midiendo, aprendiendo, iterando, o sea, repitiendo un proceso hasta alcanzar una meta, hasta alcanzar un objetivo. Entonces, pues para concluir yo diría, resumiendo también, que comunicaciones en esta implantación, si se llegara a dar, del modelo de redarquía, donde tenemos una organización dual, deberá ser dual, tendríamos aquí estos 5 retos que acabo de mencionar. Vale, muchas gracias, Aide. Rescato pues de tu intervención ¿no? el reto, el desafío que implica, digamos, la decisión, tú misma lo expresabas, la decisión, digamos, de adherirse a este modelo y las implicaciones y los desafíos que eso conlleva en términos de una gestión, ¿no? De un modelo que es mixto, donde por supuesto tenemos un trabajo en términos de lo que es la arquitectura propiamente de la organización, ¿sí? En función, digamos, de esa estructura que tradicionalmente, o digamos, tal como hemos visto a las organizaciones habitualmente, pues siguen una estructura jerárquica. Hay allí un punto de disrupción, pero por otro lado está toda la parte de los intangibles, el software, ¿no? Que implica, digamos, la gestión de la cultura, la adopción y la adaptación a una cultura que acompañe precisamente esto que nos expresabas, ¿no? En términos de confianza, un compromiso, de asumirnos como organización creativa e innovadora, ¿sí? Como, pues precisamente en alineación además a lo que el entorno mismo pues le está exigiendo a las organizaciones. Entonces, vamos con la profesora Magda. Magda, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, ¿me oye? Sí, señora, sí. Ok. Bueno, primero lo primero, estoy súper feliz de estar aquí. Gracias, Janine, gracias, Cecil, a todo el Team Dialog. Wow, qué evento, qué bárbaro. Qué buenas cosas hemos visto hasta acá. Pero gracias particularmente por la oportunidad de este panelazo con estas 3 mujeres. Bueno, de verdad, eso es lo que me llena de satisfacción, de felicidad que me convidaron, que leí los nombres y dije, wow, ¿cómo? Así que muchísimas gracias a ustedes también. Ok, bueno, ser la tercera siempre es un reto porque ya se ha dicho una cantidad de cosas, ¿no? Como diría aquí en México, un buen de cosas que le resta a uno. Pero en cualquier caso, en efecto, me sumo totalmente a lo que han dicho mis compañeras. Creo que, y ahora sí, para puntualizar en comunicación interna, es un reto enorme, es un reto de cambio de cultura. O sea, si tú le estás pidiendo a la gente, efectivamente, que sea una cultura colaborativa, participativa, que no haya nadie que te mande, sino que todo el mundo tiene la necesidad de aportar, y tú tienes una estructura y unas políticas que tienden a lo jerárquico, pues ahí mismo está el reto fundamental a mi juicio, ¿no? Porque es un cambio potente del tema cultural. Hay que eliminar también el miedo al error, hay que eliminar también el miedo a participar. Si no ha habido antes una política abierta de participación y de efectivamente fomento y estímulo a la creatividad y a abrir a sugerencias, pues esto sigue siendo un reto enorme. Por eso decía, el principal problema a mi juicio es el tema de cambio de cultura. Yo creo que el cambio de cultura tiene que ser profundo, porque lamentablemente lo que vemos en la mayoría de los casos, ahí yo me sumo a Susana totalmente, son culturas que tienden a potenciar lo jerárquico. O sea, jefes que incluso les cuesta trabajo soltar el mando, cuesta trabajo y no hay espacios o no hay suficientes espacios para que la gente participe, sugiera. Si los hay muchas veces, o sea, Susana decía, la escucha no es la escucha es que luego eso que estás escuchando se ponga en práctica en las decisiones de la organización. Porque aquí lo justo es, si estamos hablando de un balance de intereses entre público y organizaciones,
pues lo ideal es que esas necesidades y esas expectativas estén cubiertas en toda decisión de la organización. Y eso incluye esta aportación en materia, que es lo que está previendo la redarquía. Entonces se requiere de culturas muy ágiles, se requiere que el cambio se asuma con una convicción tremenda, porque si tú no asumes el cambio con convicción y lo ves como una moda, como otras tantas cosas que han ocurrido, yo también retomo lo que dijo Susana. O sea, yo estoy a la expectativa, si bien es cierto que la comunicación ha sido, pasó de cenicienta a princesa en el contexto de la pandemia, acá la cosa está, mantendremos nuestra posición, hay que votar por ello, porque verdaderamente demostramos cuán importante era la función. Ya ni siquiera me voy a meter en los nombres que tienen y dónde está, porque eso es más complicado todavía. Pero sí es una nueva visión de recursos humanos, una nueva visión de la persona que está al frente y de todos los directivos intermedios, porque el tema este del control, fíjate que la jerarquía no es control, es todo lo contrario, es optar por los resultados, pero que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y trabaje en función de los resultados colectivos. Entonces, yo creo también que hay un tema de estructura, porque si bien es cierto que no se puede matar la jerarquía, la estructura por la que baje, porque si no sería el caos, como bien decía Aide, también hay que tratar de lidiar con ambas maneras de trabajar, con ambas dinámicas. Entonces, esas jefaturas y esas áreas intermedias tienen que ceder un poco, y reitero, para mí lo importante es ese cambio de cultura y que esté impregnado en el ADN nuevo de estas empresas, en la nueva normalidad, y que se asuma efectivamente como parte del ser y que esté previsto en efecto en la misión, en la visión, en el propósito, en la manera de hacer, en las políticas, en los procedimientos, en la estructura, en los espacios, porque todas estas cosas también después requieren un conjunto de mecanismos que la viabilicen, porque decirlo es fácil, pero después para ponerlo en práctica, si no encuentras una política, si no encuentras lineamientos, si no encuentras los espacios, te cuesta mucho trabajo para llevar a la práctica eso que se ve bien, pero que después cuesta. O sea, si tú no tienes el espacio para abrirte, no tienes el espacio para ofrecer esas sugerencias, no tienes el espacio para la retroalimentación, van siendo, digamos, hándicap efectivamente a la proyección real y a la apropiación consciente y a la apropiación por convicción de lo que significa la redarquía. Interesante los planteamientos pues puestos sobre la mesa por cada una pues de las profesoras. Es interesante porque de esos planteamientos se desprende de que prácticamente estamos en un momento de transición, ¿sí? Auspiciado en buena medida por la pandemia y pues nos queda en el horizonte, ¿sí? ese gran desafío, casi viéndolo, yo no soy abogada, pero me voy a permitir pues utilizar esa suerte de metáfora, digamos, con el derecho como digamos, así como se habla en la parte jurídica, ¿no? De que este es territorio conquistado, ¿sí? Digamos, esta suerte de reivindicación de la comunicación interna, y en ese sentido, pues el derecho no es regresivo, sino progresivo, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya tenemos este espacio, y cuando volvamos a esa nueva normalidad, ¿sí? ¿Qué va a suponer para nosotros de tal manera de mantenernos, digamos, en ese espacio que hemos ganado? Y sin duda retomo aquí sobre la base pues de los planteamientos de las tres, los retos que implica de parte y parte, no solamente desde el lado de las directivas, sino también desde el propio lado pues del resto, digamos, de la plantilla de los colaboradores, ¿no? Esa convicción en la asunción del cambio, la transformación, y en términos culturales pasar de esa cultura muy ligada al control, ¿sí? Pasar a una cultura más ligada a la autogestión por el lado de los directivos, bueno, aprender a soltar, y por el otro lado, digamos, aprender, ¿sí? O asumir o apropiarnos de, digamos, de esa capacidad y de ese empoderamiento para autogestionar
gestionar nuestras propias tareas y al mismo tiempo, digamos, ese paso de una cultura eminentemente consultiva, haciendo honor a eso de la escucha activa, ¿no? No conformarnos meramente con la consulta, sino de allí dar realmente el salto cualitativo hacia una cultura participativa enmarcada, digamos, en este concepto, perdón, de la redarquía. Bien, sobre esa base de lo que hemos venido, digamos, compartiendo hasta ahora, surge, digamos, esta segunda pregunta, ¿sí? Ligada al tema de la sostenibilidad, que como concepto también está incorporado pues en el título de nuestro panel. La sostenibilidad es un concepto, ¿sí?, que ocupa un lugar central en la agenda de las organizaciones y todavía más a la luz, como lo comentaba al principio, de los objetivos y las metas propuestas en la Agenda 2030. Tomando en cuenta el giro que nos ha impuesto la pandemia, cabría afirmar que la sostenibilidad, además de expresarse en un triple impacto, ¿sí?, el económico, el social y el ambiental, también ha de incorporar el impacto humano, ¿sí?, inherente a esa dimensión interna de las organizaciones. Podría decirse que la sostenibilidad comienza desde dentro, es decir, desde los colaboradores. De ser así, ¿qué papel juega la comunicación? Y esta vez vamos a iniciar la ronda con la profesora Aide. Aide, el micrófono. Sí. Ya. Ahora sí, lista. Ahora sí, señora. Otra vez, Dios. Bueno, gracias. La sostenibilidad es un objetivo. Y sí, poder dar cuenta de los objetivos de desarrollo sostenible significa invertir en capacitación, en buenas condiciones laborales, en beneficios para los colaboradores, entre muchísimos otros aspectos. La sostenibilidad de una organización es directamente proporcional al desarrollo de la comunidad en la que esa organización opera, ya sea, pues podríamos hablar de la comunidad interna, todos los colaboradores forman una comunidad, o las comunidades con las que interactúa y con las que trabaja, pues externamente. En el esfuerzo que esas organizaciones o que las organizaciones tienen para alcanzar la sostenibilidad, Comunicaciones tendrá que ayudar a crear un ambiente favorable para lograrlo. Tendrá que acompañar esa capacitación de los colaboradores, tendrá que adelantar campañas de concientización, por ejemplo. Y es que todas las organizaciones, sin excepción, las de los sectores público, privado, las de desarrollo, cualquiera que sea su tamaño, tienen un mandato común y tienen que ser gestionadas de una manera socialmente responsable. Y todos los aciertos o los fallos que se den en ese propósito, pues dependen de lo que haga cada una de las organizaciones que así se lo proponga, pero también tendrán que realizar cambios, es decir, para ser no solamente socialmente responsables, sino sostenibles, tienen que hacer cambios como establecer nuevos objetivos, por ejemplo, desarrollar nuevos sistemas de gestión, distribuir las responsabilidades de forma distinta, generar una acción colectiva, generar también un aprendizaje o imbuir a la organización de un aprendizaje compartido. Y supone también una transformación de actitudes frente a las principales declaraciones internacionales sobre todos estos temas, porque esto es una cuestión estratégica realmente, que trasciende todo lo que la empresa tiene que hacer por obligación legal. Es decir, por obligación legal lo hace, pero cuando la sostenibilidad, por ejemplo, no es concebida como una dinamizadora social, como un eje del desarrollo humano, como parte de ese modelo estratégico, la organización no crea valor social. Y debemos saber que en el centro de toda actividad de la organización, de toda actividad de comunicación, tiene que estar la persona, el ser humano, ¿cierto? Entonces, adelantar programas o proyectos para cumplir con los principios del Pacto Mundial no hacen a la empresa sostenible ni la hacen socialmente responsable, porque esos principios del Pacto Mundial son unos principios aspiracionales, son unos principios mínimos en que las organizaciones deben trabajar
y preocuparse por cumplirlos. Es un compromiso ético de todas maneras, pero en cada uno de estos principios las organizaciones tienen un abanico de posibilidades de incursionar en muchísimos otros temas que no están establecidos legalmente y ampliar esa acción es lo que para ellas constituirá una ventaja competitiva y lo que les va a dar esa condición de ser sustentables, esa condición de sustentabilidad. Entonces, yo considero, por lo tanto, que la comunicación estratégica aplicada a la sostenibilidad, puede verse, en primer lugar, como un medio que posibilita relaciones transformadoras, que son claves en la interiorización de valores dentro de la organización, valores como la solidaridad, la confianza, la cooperación, la ayuda, el apoyo, entre muchos otros. Y en segundo lugar, la comunicación también se puede concebir en este contexto como un espacio que la proyecta como una configuradora de prácticas sociales que son muy significativas. ¿Por qué? Porque posibilitan ese empoderamiento de las comunidades en las que están impactando. Ya lo decía antes, ya sea la comunidad interna o la comunidad afuera, externa de la organización. Sería ese mi aporte en este tema. Muchas gracias, Aide. Rescato de tu intervención en particular, sí, digamos, este planteamiento que nos dejas de la sostenibilidad, digamos, como piso, como plataforma, como línea base, sí, sería quizás más apropiado expresarlo así, como piso base para el desarrollo humano, ¿sí? Por aquello de que la sostenibilidad de las organizaciones comienza desde adentro y en ese sentido como la comunicación digamos, estratégica, por supuesto, se convierte, digamos, como en la gran dinamizadora, ¿no? De esas relaciones transformadoras y configuradoras, ¿sí? En este gran marco de las jerarquías que, digamos, tienen en su esencia, ¿sí? Digamos, ese aspecto de el compartir, tú misma lo decías, aprendizajes compartidos, y no solamente los aprendizajes, sino el sustrato mismo, digamos, del poder, ¿va? Por aquello y por eso hablamos del empoderamiento, y sobre esa base, digamos, la comunicación como sustrato de relación, ¿no? Reconfigura, digamos, esas arquitecturas y esas estructuras que si bien de facto a los efectos de gestión, ¿sí? Digamos, siguen respondiendo y muy probablemente pues continuarán respondiendo en mucho a esa estructura jerárquica tradicional, ¿sí? Poco a poco, con el tiempo, digamos, se van moldeando, ¿sí? Sobre todo, pues teniendo, digamos, como guía o como hilo conductor, como ustedes, pues las tres lo apuntaron previamente, ¿sí? Esa necesaria transformación y ese cambio cultural que está allí como gran núcleo, digamos, o el core, ¿sí? De esas digamos, configuración redárquica. Profesora Magda. Pues fíjate que siempre me ha parecido muy gracioso. Todo el mundo ve los objetivos del desarrollo sostenible como una entelequia. O sea, están ahí, pero tú no los ves. Y fíjate que sí. O sea, si no piensa en tu vida personal y en la vida empresarial. O sea, cuando a uno, ya sea por conciencia o sea por política, te dicen hay que ahorrar papel, no utilices plástico, utiliza materiales orgánicos. La misma organización cuando fomenta la igualdad, cuando tiene una buena gobernanza, ahí mismo ya están de alguna manera aplicados los principios del desarrollo sostenible. Yo creo que también un poco lo que pasa es acabar de tener la conciencia y hacerlos visibles. Y no solo eso, sino que la esencia de la comunicación pase por que eso es lo que tiene que pasar para que nuestra comunicación sea verdaderamente una comunicación que no solo respalde a los objetivos de unos y de otros, sino también que mire a la sociedad. Esa comunicación con conciencia, que por cierto, afortunadamente
también es una de las ganancias de también un poco a la organización consciente, a la organización responsable, a la organización que efectivamente pone dentro de sus principios la igualdad, el respeto, la solidaridad, no el marketing, sino verdaderamente las acciones de solidaridad como esencia de la empresa, de la organización. Entonces, yo creo que la comunicación debe hacer eso, o sea, seguir incentivando el compromiso con la sostenibilidad, con esos temas de cara al futuro, la sostenibilidad de la sociedad, la sostenibilidad del mundo en el que vivimos y en el próximo, seguir generando espacios de diálogo entre actores para gestionar ese compromiso y sobre todo hacer visibles nuestras acciones, pero reitero, insisto, no por un tema de publicidad, ni darnos con un canto en el pecho, sino porque está exactamente en la esencia de lo que cada una de nuestras empresas y organizaciones siente que es parte de su core, como tú decías. Pero eso tiene que estar también como parte de nuestra narrativa, porque es como todo, o sea, tú puedes ser muy bueno, pero también tienes que mostrar que lo eres. Y entonces sí, las estrategias de comunicación tienen que ir integrando estos objetivos en sus procesos productivos en primer lugar, o sea, porque tampoco vale que yo cacaree que soy eje de la sostenibilidad y mis procesos productivos estén dañando el medio ambiente o yo sigo utilizando productos dañinos o productos nocivos. En esta historia, a mí me gustaría recordar que la comunicación tiene que estar ligada al hacer, o sea, tiene que estar impregnando los haceres, porque si la comunicación no está impregnando los haceres, no hay una corresponsabilidad. O sea, se genera demasiado ruido cuando tú estás, que además ejemplos hay muchísimos, de hecho, seguramente las profes también lo ponen en las clases, o sea, organizaciones que cacarean la sostenibilidad y el ser responsable y luego alguien lo expone en las redes, lo ha habido a lo largo del tiempo, solo que las redes han propulsado esto de una manera atomizada. Pero ¿cuántas veces no vemos organizaciones que se dan con un canto en el pecho de que dicen que son responsables y luego o tienen trabajando una mano de obra infantil o utilizan en sus procesos productos que dañan al medio ambiente y un largo etcétera? Por eso es que tiene que haber una corresponsabilidad y desde los procesos productivos tiene que efectivamente estar pendiente esto de la sostenibilidad y el cuidado en sentido general. Lo otro es, vuelvo a insistir en los temas culturales. Yo creo mucho que lo que no está en la cultura muy difícilmente se puede trasladar ni a lo interior y muchísimo menos al exterior. Y además es esa gente al interior el único que puede ser gestor de ese cambio y ser fiel expositor de que aquí en mi compañía efectivamente somos sostenibles. Porque yo soy sostenible, mantengo esa conducta a nivel individual, a nivel familiar y obviamente también a nivel para el exterior, ¿no? A nivel societal. Y lo otro es lo que decía, de seguir generando campañas de comunicación interna para que la gente siga aprendiendo y aprendiendo acerca de lo que hace usualmente y de lo que hay que hacer para efectivamente concretar esa idea de sostenibilidad. Yo digo que al final solo la comunicación que reconozca esa necesidad del beneficio común y de ese beneficio mutuo de toda acción es la única que agrega valor. La otra es una make-up corporativo. Ya. Listo, mil gracias, Magda. Sí, interesante también a partir de este planteamiento, pues, y digamos uniéndolo a la intervención previa de Aide, ¿sí? Comunicación, al fin y al cabo, comunicación con conciencia y comunicación transformadora, ¿sí? Capaz de crear nuevas narrativas, ¿sí? Capaz de, digamos, trasladar esa redarquía, digamos, incorporada, asumida y apropiada desde lo interno, llevarla inclusive a nivel social, ¿sí? En el caso de las organizaciones, ¿sí? De tal manera que esa sostenibilidad en la que creemos, ¿sí? Y que hemos asumido
por convicción podamos trasladarla, digamos, a nuestros grupos de interés, digamos, que están externos, que pudiésemos considerar externos, si bien esa línea hoy en día entre lo interno y lo externo, perdón, es bastante difusa como para establecer grupos de interés internos y externos, pero digamos, proyectar y amplificar ese efecto de la redarquía, partiendo del concepto de sostenibilidad, llevando esa conciencia y esa comunicación consciente y transformadora que sea capaz de generar narrativas, ¿sí? y de replicar, digamos, esas narrativas a nivel social para finalmente crear esa corresponsabilidad, sin lo cual es bien difícil, bastante difícil que podamos, digamos, evidenciar, ¿sí? avances concretos, ¿sí? de sostenibilidad o digamos, de cualquier otro o cualquier otro aspecto al que nos podamos referir. Me llama la atención también y dejo sobre la mesa esto que nos apuntas, Magda, y lo llevo también a aquello del traslado de la redarquía a la sociedad, a los espacios sociales. Sí, que tú misma pues hablas de, digamos, prácticamente esa organización como prescriptora en el sentido de abrir, ¿no? Abrir oportunidades, abrir espacios para ese diálogo, digamos, tan necesario, casi que, digamos, en igualdad de condiciones, ¿sí? Con otros actores. Y aquí volvemos a aquello de pasar simplemente de la consulta a la participación, una participación que comienza pues desde dentro, pero que, digamos, las organizaciones, pues hoy por hoy, son capaces de llevar, digamos, a la esfera pública, si lo queremos ver así, y no en balde aquello que nos encontramos hoy por hoy, cuando hablamos de organizaciones activistas e incluso marcas activistas que adhieren, por ejemplo, causas asociadas, muy ligadas a lo que es la sostenibilidad, ¿no? Para ir más allá de simplemente un formato de modas como una de tantas. A ver, Susana, ¿qué nos dices? ¿Qué nos aportas? Bueno, pues aportar a estas alturas, después de las intervenciones de mis compañeras, es difícil, ¿no? Pero la respuesta a la primera pregunta que planteas es, por supuesto, sí. El compromiso de una empresa con la sostenibilidad empieza siempre por los colaboradores. Pero aquí quiero incidir, quiero volver a una idea que no es nada novedosa en este congreso, que se ha repetido hasta la saciedad, y es hacer referencia al propósito y a la coherencia, que de alguna manera lo acaban de decir también mis compañeras. No tendrá sentido hablar de sostenibilidad, ni tratar de comunicar externa ni internamente el compromiso de la organización con la sostenibilidad o con cualquier otro valor si no se practica con el ejemplo. ¿Y qué quiere decir esto? No nos sirve únicamente con decir que somos sostenibles, y lo apuntaba previamente Magda, sino que el comportamiento corporativo tiene que transmitirlo, y además los stakeholders tienen que percibirlo, tanto los internos como externos tienen que percibir que ese es mi compromiso, porque forma parte de ese core, ¿no?, que hablábamos. En general, la comunicación de los valores y los compromisos que quiere adquirir una organización deben surgir siempre desde el interior de la organización hacia el exterior, porque lo contrario, como comentaba también esta mañana Pedro Soto, genera un desajuste, genera una incoherencia, y lo único que trae consigo es falta de credibilidad y falta de confianza en la organización, tanto desde dentro como desde fuera. Y luego, la otra pregunta que viene implícita también en la cuestión planteada es ¿qué papel juega la comunicación? Y aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Voy a ser la parte un poco más mala. La comunicación va a jugar un papel muy importante por todo lo que han comentado mis compañeras. Es fundamental, pero no debemos olvidar que la comunicación no es solo la importante. A veces queremos ser muy generosos y atribuimos a la comunicación unos poderes excesivos, y quizá ese sea parte de nuestro problema, como también se ha comentado a lo largo del Congreso. Tenemos que ser más concretos en decir qué vamos a aportar.
y decir que la comunicación va a aportar o va a beneficiar aspectos que no puede cumplir con sus acciones también es absurdo. Ya hemos comentado hasta la saciedad y se ha dicho repetidas veces en este congreso que todo comunica y por lo tanto todas las percepciones, todas las posiciones, todas las opiniones que respecto a un tema se generan en nuestro público interno no dependen únicamente de esas comunicaciones voluntarias que emitimos con una intención y con unos objetivos claros, en absoluto. Esas percepciones, esas opiniones dependerán también de la conducta corporativa, del comportamiento de los líderes, del comportamiento de mis compañeros, de mis colaboradores. Aún así, sin duda la comunicación tiene un papel muy importante, pero volvemos otra vez y creo que no estoy dando nada nuevo, pero creo que sí que estoy repitiendo aspectos básicos que se han tratado muy acertadamente a lo largo de todo el Congreso, y es que para que la comunicación sea eficaz, de nuevo deberá partir de la escucha. Si nosotros queremos introducir un nuevo valor, porque el valor de la sostenibilidad no estaba entre nuestros valores prioritarios, si considero y he creado el escenario para que eso sea así, previamente, antes de exponerlo hacia todos los públicos internos y externos, antes de hacer que forme parte de ese core, tengo que asegurarme de cuál es la visión que tienen mis colaboradores internos, porque como hemos dicho, los valores van desde dentro hasta fuera, por lo tanto necesitaré escuchar, y si estamos en condiciones de potenciar un valor más concreto que anteriormente no estaba entre los prioritarios y los irrenunciables y ahora sí, deberemos saber, en el caso de la sostenibilidad, qué entienden los colaboradores por sostenibilidad, con qué la identifican, qué importancia le dan, qué relevancia tiene para ellos, cómo viven esa sostenibilidad dentro de la empresa. Solo así seremos capaces de elevar un nuevo valor que a lo mejor no estaba en el core y en el propósito de nuestra organización y que por contexto es necesario adaptar. Solo así, trabajándolo conjuntamente, seremos capaces de elevarlo y de que forme parte de ese propósito. Por lo tanto, la comunicación lógicamente es fundamental, pero necesita de la escucha previa, porque si no, caminaremos en paralelo a nuestros colaboradores y tenemos que caminar todos juntos y de la mano para conseguir esa alineación de los valores. Por lo tanto, comunicación sí, muy importante, pero no es el único aspecto importante a tener en cuenta. Mil gracias, profesora Susana, ¿sí? Y aquí volvemos a aquello de la convicción, ¿sí? Una convicción, digamos, como bien lo acaba de apuntar Susana, pues fundamentada en la escucha para que efectivamente desde allí pues pueda proyectarse esa visión interna y haya una apropiación, digamos, del concepto, y en ese sentido, pues la redarquía, volviendo a aquello de el empoderamiento, la horizontalidad, ¿sí? La articulación de esos nodos propicia precisamente ese diálogo interno a partir del cual podemos proyectar, digamos, y crear esos espacios de diálogo, digamos, más allá de las fronteras de la organización, ¿sí? Digamos, en términos de esa comunicación con conciencia y esa comunicación transformadora que, como bien también nos decía Magda y nos acaba de reiterar pues Susana, sí, debe ir acompañada sin duda alguna de hechos concretos, debe ir acompañada pues de conductas, ¿sí? Conductas que materialicen y evidencien, digamos, ese cuerpo de valores que están allí y donde, por supuesto, pues tiene un sitial muy, muy, muy importante, pues la sostenibilidad. Muy bien. Pues hemos ido marcando esta andadura, ¿sí? En torno a la redarquía, en torno a la sostenibilidad, en torno a la comunicación interna. Y el tiempo, pues
junto a esta andadura, el tiempo ha ido también avanzando. Nos queda una tercera pregunta, ¿sí? Y una pregunta que nos convoca, sin duda, pues, digamos, en lo inmediato, pues a quienes estamos participando en este panel, no solo porque estamos, digamos, de este lado, ¿sí? Frente a las cámaras, sino también, pues, a quienes están detrás de las cámaras, escuchándonos, pues, y generosamente brindándonos, pues, su tiempo, ¿no? Y la tercera pregunta, pues, tiene que ver precisamente con el mundo de la academia, que a veces percibimos un poquito lejano, ¿sí? Pues del mundo estrictamente profesional, el mundo de la aplicación, el mundo de la práctica, ¿sí? Entonces, en función de pues lo que hemos venido conversando en este ratito que se nos hace, pues de verdad el tiempo pues corto en medio de pues estas reflexiones tan enriquecedoras, vamos a intentar pues brindar pistas y algunas respuestas a partir de esta pregunta. A ver, ¿qué podemos señalar, sí? Con relación al aporte, la contribución que en materia de comunicación interna ofrecen actualmente las carreras y en particular los posgrados en el área de la comunicación en las organizaciones. Hablamos de un mundo digamos, que está pues cambiando constantemente, un mundo digamos, esencialmente ágil, ¿sí? Donde todo es muy rápido, unas organizaciones que se ven constantemente interpeladas por las demandas del entorno y no menos por sus propias demandas internas. ¿Qué tenemos en la academia para ofrecer, ¿sí? De cara pues a este nuevo escenario que se ha abierto para la comunicación interna y qué nos falta, ¿sí? ¿En qué podemos mejorar, digamos, en el aporte de respuestas ante pues, este nuevo panorama, sin duda asignado por la incertidumbre y por el cambio, pero en ese mismo sentido, digamos, abierto a un mundo pues, de posibilidades? Yo siempre digo que mientras haya vida, hay esperanza, y mientras hay esperanza, es mucho lo que podemos hacer. Y pues en esta ocasión vamos a comenzar con Magda. A ver. Pues fíjate que yo quiero ir de lo general a lo particular. Yo creo que nosotros seguimos teniendo el problema ancestral de la dicotomía teoría o práctica. Y eso, bueno, como todavía no somos una disciplina totalmente instaurada en el imaginario, todavía creo que nos sigue faltando, pues esa dicotomía teoría-práctica hace que merme nuestra posibilidad de alguna manera, ¿no? En ese mismo sentido, el desconocimiento del mercado laboral acerca de nuestras posibilidades como comunicador también hace, estoy hablando desde mi experiencia, o sea, probablemente las experiencias de ustedes sean diferentes, pero también hace que, por ejemplo, cuando yo recopilo algunas peticiones, solicitudes para el mercado laboral, esas solicitudes están totalmente sesgadas porque le piden toda una serie de cosas y dice, graduado de mercadotecnia, comunicación, psicología, no sé qué. Entonces yo digo, bueno, ¿qué historia? O sea, nunca vamos a poder ser el ente que efectivamente transforme a partir de nuestra posición, porque lo primero es que el propio mercado laboral nos confunde, y ahí pongo una primera, digamos, oportunidad que tenemos, que es seguir evangelizando a ese mercado laboral de las amplias posibilidades que tendrían de tener efectivamente en sus empresas y organizaciones un comunicador. Lo otro es que las propias carreras siguen teniendo indefiniciones, o sea, no hay que ser muy ducho para saber que las carreras nuestras tienen 17 nombres, igual que los posgrados, y eso creo que no nos ayuda. También pasa con las áreas, o sea, la denominación. No es que la denominación en este caso sea la impronta que determine, pero de alguna manera, si tenemos tantas indefiniciones en cómo nos llamamos, también asimismo va a ser digamos, el ruido en el sistema, ¿no? Por hablar desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Para la comprensión exacta de lo que podemos hacer. Lo otro, también en general, es que
traté de hacer una búsqueda así muy rapidilla hoy en el tiempo que me quedaba para prepararme, y son pocas las carreras que tienen como asignatura comunicación interna. O sea, tienen comunicación organizacional, comunicación interna y externa, gestión de la comunicación. Entonces, ese sí es el primer problema que tenemos desde la comunicación interna, porque al ser una unidad o un tema, obviamente no lo podemos abordar en toda la extensión que amerita algo que viene teniendo una pujanza sin par y que se ha demostrado, como lo hemos venido viendo a lo largo de todo este congreso, esa pujanza que tiene la comunicación interna, que ameritaría una mirada propia en las currículas de pregrado y sobre todo de posgrado. Ahora, ¿qué pasa concretamente ya cuando tú ya estás en el meollo del asunto y empiezas a explicar qué he visto yo? Yo soy enamorada a uno de dos cosas, la investigación y la evaluación. Y cuando tú le pides a un chico que haga su plan o su propuesta y tal, es muy débil la investigación y más débil la evaluación. O sea, la investigación por arribita, porque también hay un conjunto de profes que no se lo piden. O sea, siguen fomentando la parte táctica, la parte de oficios, la parte de hacer, de producir, y se comen la parte que yo creo que es nuestro sustento y además lo que nos distingue. Tú debes producir y debes producir bien y debes tener buenas narrativas, pero sobre la base de eso que decía Susana anteriormente. O sea, yo no puedo sacarlo de un sombrero, ni puedo por inspiración divina. Yo lo tengo que sacar de las necesidades, expectativas, los temores, las percepciones anteriores, qué piensa la gente acerca del tema, porque si no voy a seguir produciendo de espaldas al público. Y se supone que el público es el eje y que las narrativas salgan de eso que la gente piensa, necesita, espera, no tiene hoy o tiene una percepción errada. Eso es lo que yo tengo que cambiar. Otra cosilla que también me lacera es el tema del enunciado de objetivos. Los objetivos se comen, o sea, se pasan. O sea, consolidar, fomentar una buena comunicación interna, consolidar los vínculos. Está muy bueno, pero no dice nada. O sea, ni dice nada para concretar y muchísimo menos dice nada para evaluar. ¿Y qué les cuento de la evaluación? O sea, la evaluación, a lo mejor no es su experiencia, es la mía. En todos los planes y proyectos tiene un parrafillo, porque ya es el final y ya están sin ánimo, y entonces le ponen, se evaluará al final del periodo con estadísticas que aportan las plataformas y con una encuesta, no sé qué. Y eso no te dice el qué, se te dice el cómo, y por supuesto muy mal dicho. Entonces yo creo que nosotros hay muchas cosas que desde nuestras posiciones debemos seguir, digamos, afianzando en nuestro rol, que es el rol de docente. Debemos trabajar en pro de que el estudiante efectivamente, precisamente, entre otras cosas, para hacer gala de que la teoría sí debe ser el sustento de una práctica exitosa. Y dos, porque no podemos seguir perpetuando las cosas son como son, no señor. Las cosas son como son, pero por eso usted es un profesional, salido de la academia, le tiene que servir para algo. Y nosotros somos gente transformadores, y lo decimos y lo cacareamos, y si somos transformadores, los primeros que debemos transformarnos son nosotros. O sea, llegar al centro de trabajo y hacerlo distinto. Efectivamente, así lo hiciste hasta aquí, pero yo necesito hacer un plan que tenga efectivamente una buena investigación de base y que tenga un buen enunciado de objetivos y que tenga además un buen enunciado de su evaluación con los indicadores que estén ajustados a los objetivos, porque si no, nosotros nunca vamos a probar verdaderamente nuestro valor. Yo he estado checando en esto, están padrísimas las cosas, pero ¿cómo lo evalúas? No con el engagement. Sí, pero ¿era el engagement tu propuesta inicial? Quizás sí, pero solo era el engagement tu propuesta inicial. No querías proponerte cambiar un sentimiento acerca de, cambiar una percepción acerca de, transformar algo que la gente no tenía y que de pronto tú se lo diste para ser transformado. Hasta aquí mi intervención. Mil gracias, Magda. ¿Sí?
Yo rescato, pues acá voy a rescatar 3 puntos muy concretos para a su vez, pues no hacer un comentario, sino que mi comentario se devuelva más bien en una pregunta, ¿no? Magda nos habla, pues, de este lado, un desconocimiento, ¿sí? Del mercado, digamos, desde lo que ha sido, pues, digamos, su experiencia, requerimientos sesgados también de ese mercado en términos del perfil, ¿sí? Del comunicador, pues el tema de la indefinición, pues desde la misma denominación de las carreras, pero en particular rescato aquello de la investigación, el valor de la investigación, pues digamos, en términos de lo que es el diagnóstico y por supuesto la evaluación y el valor de la investigación en términos de lo que es el proceso estratégico, ¿no? Y yo me pregunto, sí, precisamente a raíz de este punto de la investigación, ¿será que hablamos mucho de comunicación interna, por lo menos en el círculo de los interesados, pero digamos, no, al final del camino nos olvidamos de la persona, ¿sí? Porque ciertamente la base, y volvemos a aquello de la sostenibilidad sobre la cual hablamos en la pregunta anterior, a veces se nos olvida, ¿sí? Quizás en una perspectiva muy técnica, ¿sí? Y a veces hasta excesivamente tecnocrática, y aquí voy a hablar desde mi experiencia, nos olvidamos de la persona, digamos, como punto de partida de ese proceso de comunicación interna y al fin y al cabo como, digamos, piedra angular, ¿sí? De las organizaciones. Las organizaciones al fin y al cabo son personas. ¿Será que pues nos enfrascamos mucho, sí, y hablamos mucho de comunicación interna, pero nos olvidamos de que al fin y al cabo esa comunicación interna está destinada, dirigida y nace de las personas? ¿Será que además del componente gerencial dentro de nuestra comunicación estratégica necesitamos más humanismo, ¿sí? Por aquello de la humanización de las organizaciones? Simplemente lo dejo como un aporte, digamos, digamos, vuelvo, no hago un comentario expreso, sino que más bien lo devuelvo como una pregunta. Y en esta ocasión dejamos en el turno a Susana. Bueno, yo creo que a partir de este panel vamos a fomentar y vamos a poner en práctica la redarquía entre académicas. Es necesaria porque compartimos muchas de las cosas que estamos comentando y cada una está en un lugar distinto. Entonces yo creo que para poner en valor a la comunicación interna tenemos que hacerlo desde la academia, es necesario. Es muy rimbombante la frase poner en valor a la comunicación interna y a la vez es muy general y es el problema que normalmente tenemos y que también se ha dicho en el Congreso. Si nosotros planteamos que nuestro valor desde el punto de vista de la comunicación interna está en objetivos generales, no lo perciben como algo concreto que vaya a aportar a los resultados de la organización. Por lo tanto, tenemos que partir nosotras, y digo nosotras porque somos aquí todas mujeres, pero sí que en ese cambio y forzar que de alguna manera los planes de comunicación incorporen asignaturas de comunicación interna, porque de lo contrario ocurre lo que está comentando Magda. En un tema de una asignatura difícilmente puedes abordar dos de los aspectos que yo tengo que anotados como claves. Una, la definición de objetivos. No sabemos, y hablo en general, incluyo profesionales y académicos, no sabemos aterrizar los objetivos de comunicación interna de manera que posteriormente puedan ser medidos con los famosos KPIs. Los medimos únicamente por la repercusión que han tenido, por los números de likes, por los seguidores. Pero es que a lo mejor, como decía Magda, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es cambiar la percepción de algo. Tenemos que ver qué percepción tenían antes y qué percepción tienen después. Aquí sin querer voy a mezclar también la parte empresa, ¿no? Porque nosotros no tenemos cabida en las empresas, en las organizaciones, si no nos dan paso. La comunicación interna es muy difícil desde abajo empujarla y que llegue arriba, que llegue a los departamentos y a gerencia. Tenemos que saber o tratar de influir sobre los que influyen, esto que tanto se dice de nuestra profesión, pero tenemos que saber cómo hacerlo,
Por lo tanto, yo creo que desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, sí que tenemos, y aquí introduzco lo que tú has dicho, Agribalca, tenemos que humanizar, tenemos que hacer ver la necesidad de humanizar la comunicación porque no se está haciendo en las empresas. Y aquí estamos hablando en un congreso de comunicación interna, donde somos todos o estamos todos vinculados a la comunicación interna y hablamos de las cosas bonitas de la comunicación interna. Pero es muy superficial lo que se está trabajando o se ha trabajado hasta ahora en comunicación interna. Pero es que desde la formación también se ha dado de una manera muy superficial. Entonces, tenemos que apostar por planes de estudios, tenemos que apostar por tener, por aportar para que esa disciplina crezca. Y para que esa disciplina crezca y se consolide, necesitamos teorías. Y lo ha dicho también Mariano Baruso. Si no tenemos teorías que lo sustenten y trabajamos únicamente desde la práctica, cuando haya un cambio, la práctica cambiará y no tendremos la teoría y la base como para poder afrontar ese nuevo cambio. Es como cuando a alguien le das los pescados o le das incluso la caña de pescar, o ya no sirve la caña de pescar. Tienes que decirle por qué necesita una caña de pescar, que en este momento es una caña de pescar, pero a lo mejor luego no. Entonces yo creo que hay muchas cosas de base que tenemos la obligación de hacer desde la academia. Y luego también me había notado aquí, porque creo que es fundamental, las alianzas. Muchas veces se preguntan, o nos preguntamos, ¿a quién corresponde? Que Magda ha dicho, no voy a tocar ese melón al principio, porque ¿a quién corresponde hablar de comunicación interna? Y ahí están recursos humanos, departamentos de personas, en fin, marketing. Es que volvamos al título. Nos estamos o tenemos que ir hacia una redarquía, hacia una colaboración. Tenemos que trabajar entre todos los departamentos de la organización de manera transversal para poder dar ese valor a la comunicación interna. Entonces, no tenemos que ser rivales, tenemos que ser compañeros de recursos humanos. Recursos humanos también tiene que hacer un esfuerzo por salirse de las nóminas, de generación y atracción de talento, tiene que meterse en esa parte humana de las personas que forman parte de la organización y contar con nosotros para que le ayudemos a canalizar la comunicación y conseguir los objetivos que quieran. Bueno, no me extiendo más porque ese tema me apasiona, creo que tenemos mucho por hacer y aquí sí que tenemos muchísimos retos y no quiero comerme el tiempo de mi compañera Aide. Vale, mil gracias, Susana. Yo aquí sí también dejo un comentario muy, muy chiquitito, ¿sí? A partir, pues, de, digamos, esta puesta de relieve que ha hecho Susana en torno a los planes de estudio, sin duda alguna, a propósito de la referencia que estamos haciendo desde la academia y, digamos, un aspecto esencial, ¿sí? Que ella ha puesto sobre la mesa también, que es el tema de las alianzas, ¿sí? Y quizás pueda sonar un poco como llover sobre mojado, pero tanto que hemos hablado y hemos hecho referencia, digamos, en otros encuentros, la importancia de acercar, ¿sí? La academia al mundo profesional y lograr esas alianzas, además, y esto además lo destaco porque justo, ¿sí? Sí, nos remitimos, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible a propósito de la sostenibilidad, ¿sí? No pocos analistas digamos, han puesto de relieve el hecho de que el objetivo más importante y que a veces pasamos por él es el objetivo 17, que tiene que ver con la construcción de alianzas para el logro de esos objetivos, ¿no? Entonces, pues aquí lo dejo sobre la mesa a propósito, pues, del comentario de Susana y pues dejamos en el uso inmediatamente, pues, de la palabra Aide, que pues dicen que los últimos son los primeros, Aide, así que te toca el cierre. Gracias. Gracias, Agribalca. Pues como dijo Susana en alguna intervención anterior, pues han dicho mucho mis compañeras y pues tengo algunos aspectos también sobre los que quiero volver y también creo que hay un par de aspectos nuevos, diferentes, pero empatando con lo que con la última parte de la intervención de Susana, yo considero es que hay algo que es una verdad de apuño, pues, y es que los tiempos de la academia y los de las organizaciones son tan diferentes, van a ritmos totalmente distintos. Entonces, si nosotros queremos
pues porque lo he escuchado y porque lo he visto, tal vez lo he vivido en algún momento, queremos responder al mundo laboral con nuestros estudiantes. Mientras reformamos un plan de estudios, resulta que el mundo laboral para el que estamos trabajando ya ha cambiado. Entonces, esto creo que nos pasa a todos los que dirigimos programas, los que realizamos, bueno. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta por una parte. Por otra, pues yo veo que cualquier programa de comunicación, cualquiera que sea su denominación y cualquiera que sea su profundidad, es decir, pregrado o posgrado, es inevitable estudiar la comunicación interna. Y es que la comunicación interna tiene que ser transversal, porque no podemos mirar una serie de asignaturas sin tocar la comunicación interna. Entonces, no sé porque es que aquí tampoco, también hay otro aspecto y es, y no es el momento para discutirlo tampoco, si vamos a estudiar la comunicación interna aparte de la externa o lo vamos a hacer de una manera corporativa, ¿cierto? Entonces, pues ahí hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ahora, pues dirigir un programa, bueno, en el caso de Agrivalca, el mío, sí creo, de Susana también, bueno, de todas, dirigir un programa implica que estar actualizado, revisar permanentemente los contenidos, tener un panorama general pues, del plan de estudios y atender todos los aspectos de pertinencia, de coherencia y de actualidad. Toca estar involucrándolos permanentemente, ¿cierto? Entonces, yo creo que la comunicación en las organizaciones pues tiene un sinfín de temas que abordar, pero específicamente lo que atañe a la comunicación interna, que era la pregunta que hacía Gribalca, pienso que debemos impartirla de una manera estratégica. ¿Y qué es impartirla de una manera estratégica? Entonces, aquí yo tengo que remitirme a la nueva teoría estratégica. La nueva teoría estratégica es un eje que nosotros en la maestría que yo dirijo lo tenemos, ¿cierto? La nueva teoría estratégica propone unos nuevos paradigmas y uno de esos, y el más importante, es colocar en el centro de toda actividad comunicacional al hombre, al ser humano. Entonces, partiendo de eso, alrededor de eso, pues es el eje, entonces giran los demás temas, ¿cierto? Y de otra parte, pues es muy importante, como ya lo mencionaba Magda, de alguna manera, que los estudiantes interioricen y que lo puedan poner en práctica todo el ciclo de la comunicación estratégica. El ciclo de la comunicación estratégica que comprende investigar, planificar, comunicar, ejecutar, o comunicar o ejecutar, pues sería el mismo proceso, hacer seguimiento y evaluar. Entonces, sí, los estudiantes interiorizan y se apropian de ese ciclo de la comunicación estratégica, y nosotros desde las direcciones de los programas ponemos en práctica todos estos postulados de la nueva teoría estratégica en la comunicación, pues seguramente que vamos a lograr cosas bien importantes. Y finalmente, pues creo que ya estamos como sobre el tiempo. Quería comentar que es muy importante, pues yo pertenezco a FISEC y a RECOR, como lo mencionaba Gribalca antes, que los programas o las escuelas o las facultades, los programas de comunicación participen en redes. Eso es fundamental. Participar en redes, pues ya sabemos que tiene todo de positivo, porque allí estamos compartiendo información, estamos compartiendo investigación, estamos compartiendo eventos, estamos compartiendo publicaciones, etcétera. Y eso nos va a enriquecer y pues nos enriquece día a día, indudablemente. Entonces yo creo que hemos hecho mucho, avanzamos mucho. Iberoamérica, pues porque estamos siempre en contacto todos nosotros, pero hay mucho por hacer también. Bueno, ese es... Mil gracias, Aide. Pues ciertamente pues ya estamos sobre el tiempo, pero hemos sido muy juiciosas, digamos, en el cumplimiento pues de el tiempo que nos dieron para este espacio. Sí, yo creo que nos queda mucho por reflexionar, pero sin duda alguna la redarquía se nos presenta como una gran oportunidad, digamos, en términos de esa construcción de alianzas, en términos de esa
esta construcción de redes, no solamente viéndolo puertas adentro de la organización, sino trasladándolo desde la organización y proyectándolo hacia la sociedad. No me queda más sino agradecerles, pues de nuevo a el comité organizador de esta edición 2021 de CONCIN por la oportunidad pues de participar en esta gran fiesta de la comunicación interna, pues al público que nos ha acompañado generosamente, nos ha brindado también su tiempo pues para escucharnos y reflexionar junto a nosotras, y por supuesto a ustedes, pues a mis compañeras en esta aventura del panel 4, pues a Susana, a Aide, a Magda, pues grandes colegas y pues grandes amigas también. Y bueno, nada, sigamos construyendo redes y sigamos haciendo redarquía. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, Gracias a todos. Gracias, Buena tarde, gracias. buen fin de semana. Muchas gracias, realmente nos han dejado con la boca abierta, los que seguimos aquí muy puestos desde muy temprano, en este segundo día del CONCIN 2021. Son ustedes geniales, realmente no sé de dónde sacan tanta energía, se les nota la pasión, y bueno, pues yo creo que es eso, el motor más importante, la pasión que le imprimen precisamente a algo que les interesa y que va más allá, yo creo, del interés, que es precisamente ese amor a lo que hacen. Hasta donde están y con quienes estén, un abrazo fraterno de todos los que hacemos posible este CONCIN 2021, por supuesto, una iniciativa de Dialogus CEI. Que tengan ustedes buena noche. Hay muchas expresiones de cariño a través de las redes sociales. En el portal de YouTube les recomendamos que vean precisamente el canal de YouTube de Dialogus CEI. Ahí van a encontrar muchos muy buenos comentarios. Así es que reciban ustedes nuestro aprecio